Bienvenidos a un video más de mi canal de YouTube, en donde les quiero hablar, hoy en particular, sobre uno de los errores más frecuentes en paisajismo, que es el no saber seleccionar las plantas correctas. Para mí esto ocurre por dos motivos. En primer lugar, por desinformación y también por falta de conexión. ¿A qué me refiero? A que las plantas te hablan. Las plantas te hablan, ellas te dicen lo que necesitan, pero uno tiene que aprender a escucharlas. Y esto es algo que se va desarrollando con el tiempo. eh, es aprender a conectar con nuestro lado sensible, pero mientras que eso todavía no suceda, también es fundamental poder informarnos, poder capacitarnos para poder saber exactamente cuál o qué es lo que necesita la especie con la que estamos trabajando. Cuando yo empecé en el 2013, en esa época la gente acá en Paraguay tenía en la cabeza el concepto de que las plantas brasileras no funcionaban y todas se morían. Yo empecé a importar plantas brasileras y costaba vender porque la gente decía eso, ¿verdad? También creían que se les ponía hormonas, un montón de mitos. Entonces, yo me dije en ese momento, no puede ser que estas plantas vengan tan lindas, que tengan meses o en algunos casos años de desarrollo y que la gente traiga acá y se les muera. ¿Qué es lo que está pasando? Yo voy a experimentar y voy a hacer que estas plantas puedan progresar y que estas plantas sobrevivan. Entonces, cuando eso trabajaba principalmente con flores, violetas africanas, la calanchoe, la blosfeldiana, con suculentas de distintas variedades, con cactus, más que nada. En un inicio era eso, ¿verdad? Aparte de bonsáis. Y sobre todo con la calanchoa, la gente que tenía muchos problemas. Entonces empecé a experimentar, empecé a leer sobre los cuidados de esas plantas, qué era lo que necesitaba en cuanto a luminosidad, en cuanto a sustrato, en cuanto a humedad ambiental, en cuanto a riego, ciclos de cultivo, plagas. Y eso empecé a hacer con todas las plantas nuevas que me iban llegando, con cada planta que yo no conocía. Y adivinen qué pasó. Aprendí a enseñarles a todos mis clientes a cuidar sus plantas, pero así también cuando yo iba haciendo todo este trabajo de investigación, te das cuenta que las plantas que tienen determinadas necesidades tienen también características en particular. Por ejemplo, absolutamente todas las plantas que requieren menor cantidad de agua o tienen el follaje duro o como las suculentas tienen las hojas gorditas porque retienen agua adentro, así también como los cactus, las orquídeas que tienen sus pseudobulbos. Y cuando uno empieza a tomar conciencia de eso y a percibir que la planta de por sí ya te dice lo que está necesitando, ahí cambia por completo la manera en que ves una planta. Una planta que necesita muchísima agua, generalmente son plantas que tienen un follaje mucho más delicado y que te da luego esa sensación de que necesita más atención. No sé si conocen el colio. El colio, por ejemplo, es una especie, no pueden googlear, que le falta agua un día, todas las hojas se quedan lánguidas. Le regás y a los 20 minutos la planta nuevamente se levanta. En el caso de una especie que eh, requiere poco riego, pueden pasar semanas, meses y esa planta va a estar intacta sin una gota de agua.
Y en cambio, a estas especies, si le regas de más, va a pasar todo lo contrario. Ese trabajo de investigación es algo que tenés que hacer. Si querés dedicarte al paisajismo, si querés dedicarte a la jardinería. La verdad es que en este rubro te tiene que apasionar lo que haces, porque de otra manera no hay forma en que puedas empezar a conocer cada una de las especies con las que vas a ir trabajando. Y esto es un trabajo del día a día. Mi meta en ese entonces era aprender a cuidar cada planta nueva con la que yo trabajaba, aprender los nombres científicos, absolutamente todo. Te propongo que hagas lo mismo. Cada día que pasa, aprendes sobre una planta nueva o en cada proyecto que vas a realizar, estudia a fondo todas las especies que vas a poner, cómo se comportan, cómo evolucionan, el tipo de crecimiento, qué le gusta, qué no le gusta, con qué especies son compatibles. Y yo sé que es un trabajo bastante arduo, pero es ciencia. O sea, el paisajismo no es solamente arte, tiene muchísima ciencia detrás. Son muchos los elementos que convergen para que un diseño pueda ser sostenible a lo largo del tiempo. Y este es un trabajo que no puedes dejar de hacer. Cuando empieces a trabajar con las plantas, hay personas que nacen o tienen esta sensibilidad que les comento de manera natural. Las señoras de antes, que famoso le hablaban a sus plantas, le retaban a su orquídea cuando no florezca, cuando no florecía, y la planta, o sea, vos le hablas, le decís, che, florece o si no, te voy a tirar a la basura. ¿Qué pasa? La planta florece. ¿Coincidencia? No es coincidencia. Las plantas escuchan. Hay estudios científicos que demuestran que las plantas reaccionan al estímulo de nuestra voz. Son totalmente diferentes a nosotros, pero son seres vivos. Son seres vivos y sienten, perciben, responden. Y como paisajista, como jardinero, no podés pretender trabajar con la naturaleza sin conectar, sin entender la naturaleza. Y eso también implica que aprendas a escucharte a vos, que aprendas a respetar tu propia naturaleza, porque mientras más conectado estés con vos mismo o con vos misma, más fácil te va a ser conectar con todo lo que es el mundo natural. Les pongo un ejemplo. Si no duermen, si comen mal, si toman un montón de alcohol, bueno, de hecho que cuando tomas alcohol luego te sentís totalmente desorientado, totalmente desconectado. Pero cuando estás con niveles muy altos de estrés, percibís todo el mundo de una manera totalmente diferente a cuando estás en calma. Y todo eso puede cambiar solamente pausando, haciendo prácticas de meditación o escribiendo o leyendo o dándote una pausa para que vos puedas sentir y percibir qué es lo que vos realmente querés, aprender a escuchar tu propia voz, no lo que te dicen los demás, y cuando puedas empezar a escuchar esa voz que te dice qué es lo que tenés que hacer, porque en el fondo todos sabemos lo que tenemos que hacer, todos sentimos esa voz de la conciencia. Y con las plantas no es muy diferente. Es como que estás apurado, estás estresado. Llegaste a tu casa, viste la plantera que está ahí con esa planta que está decaída, que está deshidratada y decidís ignorar. Con tus necesidades haces exactamente lo mismo. Estás, no sé, estás comiendo mal, tenés presión alta,
seguís comiendo mal, te seguís sintiendo mal. ¿Qué estás haciendo? Estás decidiendo ignorar. Con la planta haces lo mismo, decidís ignorar. ¿Qué pasa si haces una pausa? ¿Qué pasa si te quedas 5 minutos a mirarle a esa planta y ver qué es lo que esa planta necesita? Vas a sentir que está sufriendo. Y cuando sientas que está sufriendo, no, lo natural debería de ser que no quieras que esa planta siga sufriendo. Acto seguido, vas a buscar un vaso de agua y le vas a hidratar a esa planta. Lo mismo si vos tenés sed. No querés quedarte con sed. Te vas a ir y vas a tomar agua. Esto es algo básico. Es un principio fundamental. O sea, en el universo todo funciona de la misma manera. Nuestra estructura, nuestra composición es totalmente diferente al de una planta, pero las necesidades en sí no son muy diferentes. Ellas necesitan agua, necesitan sol, necesitan cariño, necesitan nutrientes, necesitan alimentos y nosotros también. Entonces, mientras más puedas refinar esto, más fácil te va a hacer entender qué es lo que una planta necesita y para qué al final te va a servir todo esto, para que puedas tener el jardín de tus sueños o para que puedas desarrollar el jardín de ensueño de tu cliente. Y como les decía, si todavía no sentís esa conexión, si te es muy difícil que puedas sentir esa conexión con las plantas, empezá a conectar con vos mismo. Empezá a escucharte a vos mismo. Hace una pausa, regálate ese tiempo y date 5 minutos todos los días, 10 minutos todos los días, para poder sentir qué es lo que estás necesitando. Y ahí vas a ver que es mucho más fácil que puedas empezar a percibir qué es lo que yo te estoy diciendo. Así es que tengan en cuenta que las plantas hablan, tienen su propio lenguaje y que un buen paisajista o un buen jardinero sabe escuchar lo que la planta necesita.